Listo, le estaba diciendo entonces, regresémonos un poquito. Le estaba diciendo entonces acerca de los parámetros que teníamos que tomar en cuenta. Habíamos visto lo que era la complejidad, o sea, los parámetros del artículo de Ferrari, más o menos la orientación acerca de lo que es los parámetros fundamentales para el tipo para este tratamiento restaurador de los dientes tratados endodónticamente. Habíamos visto la complejidad de la endodoncia y sus resultados, la cantidad de tejido remanente vertical y horizontal, el sellado de la restauración si estaba en esmalte, en dentina o en cemento, eh, las condiciones de tratamiento interdisciplinarios, si necesitábamos de una extrusión ortodóntica, un alargamiento gingival, cuando tuviese que intervenir el ortodoncista o la periodoncista, la complejidad del tratamiento, si este diente iba a ser pilar de una prótesis fija, de una prótesis parcial removible, la necesidad funcional, qué tipo de oclusión tenía el paciente, si había una brecha mayor a 20 milímetros, y si el paciente tenía un desgaste dental y había una necesidad estética mayor, ¿no? También, pues entonces, el cambio del comportamiento biomecánico del diente tratado endodónticamente, entonces se iba a dar básicamente por la pérdida volumétrica del tejido duro del diente, atribuido a lesiones de caries, propagación de fracturas, preparación final de la cavidad, tanto al momento de hacer la endodoncia como al momento de preparar el diente para colocar el poste y el acceso a la cavidad endodóntica, pues que a medida que sea mayor, eliminamos más tejido y el compromiso es mayor, ¿no? Entonces, el diente tratado endodónticamente hay una gran pérdida de estructura por el proceso de reconstrucción complejo. Entonces, este proceso de reconstrucción complejo arroja la necesidad de la colocación de un poste, de un núcleo, y también, pues, la necesidad de tomar alternativas donde no haya que colocar un poste o un núcleo, pero sí hay que tener en cuenta ciertos parámetros que ya los vamos a ver, para poder colocar una restauración que devuelva la estética a la función sin daño, microfiltración o fractura, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos criterios de selección para el sistema de la técnica de reconstrucción? Hay mucha literatura, ¿no? Ya le he dicho que teníamos este artículo de Peroz, Ingrid Peroz, del 2005. Me gusta porque es una revisión donde es muy práctico el resultado. Dividen básicamente en 5 clases, de la clase 1 a la clase 3, según la cantidad de pared remanente. Y vemos en la imagen de la izquierda cómo no hay ninguna necesidad de adherir algo, en el sentido de adherir un poste, ¿no? Mientras hayan 4 paredes remanentes dentro de lo que son las cavidades, eh, no hay una necesidad de adherir ningún poste. La reconstrucción del núcleo, de hecho, puede ser una reconstrucción adhesiva sencilla, eh, pero es un núcleo que ya se queda dentro de las paredes remanentes de ese diente y ya pues el proceso de rehabilitación sería sin necesidad del poste. En la actualidad se habla de que un ferrule mayor a 2 milímetros no necesita colocar un poste. O sea, dependemos entonces de a que a medida que tengamos mayor tejido remanente, nuestros sistemas adhesivos, como ya lo hemos ido viendo, nos van a ayudar a aprovechar estos milímetros que nos quedan para reconstruir el diente y poder tener lo que es un muñón en este diente tratado endodónticamente que pueda tolerar las fuerzas que va a recibir nuestra futura restauración. Ya para aceptar a 2 personas. Entonces, cuando tenemos una clase 4, pues hay una sola cavidad y una pared remanente. Ahí sí necesitamos la colocación de un poste, del núcleo y una restauración definitiva, eh, ya de manera indirecta, una corona, ¿verdad? O una incrustación con una preparación, pues, que proteja las cúspides. Y hablamos de corona o de onlays, con las nuevas preparaciones, nuevos conceptos de preparaciones como tabletops o bonelays, que hacemos mucho en la clínica, pues nos sirven para hacer unas preparaciones que no sean que no necesiten de tanta eliminación de tejido, pero que a su vez hagan una, eh, una protección cuspidia, ¿no? En cuanto a la clase 5, eh, ya no hay opción. Aquí sí o sí, pues habrá que poner un poste. Entonces, no hay paredes remanentes y habría que poner un poste de manera definitiva bien sea un poste metálico o un poste de fibra con una restauración adhesiva o colada de tipo corona, ¿no?
Otra de los artículos, por no decir de los artículos, sino de la literatura que podemos encontrar, es este libro muy chévere, muy completo, la verdad, de Perdigao, que es más o menos el autor de los artículos con los que hemos estado basando estas clases. Y Perdigao en el 2016 saca este libro, que es la restauración con una visión adhesiva del diente tratado endodonticamente. Y en uno de los capítulos, ¿verdad? Él nos habla acerca de las opciones que hay para, en qué casos, ¿no? En qué casos nosotros deberíamos tomar una conducta a seguir y nos da como un protocolo. Entonces, nos da un protocolo más o menos de que ya habiendo eliminado la caries, dejando el diente libre de caries, dejando un esmalte que esté protegido por dentina y solamente estructura sana, remanente, pues debemos considerar si hay que hacer algún alargamiento coronario, qué relación corono-radicular tiene ese diente, cuánto espacio vertical es disponible para nuestro muñón, cuál es la guía o la parafunción del paciente, si el paciente tiene contactos o no tiene contactos proximales dentro de ese diente, ¿verdad? ¿Qué tejido remanente tenemos? Entonces, evaluar qué ferrule hay, si el ferrule está, si está disponible, qué altura y qué grosor tiene. Si el ferrule, ojo, si el ferrule es menos de 2 milímetros y la altura es menos de 1 milímetro, y ya sabemos que la relación coronarradicular está invertida, y es un caso complejo, se arroja la opción, o Perdigao habla de la opción de extraer y considerar otras opciones como un implante o una prótesis fija. Sin embargo, si la cantidad de tejido remanente es buena, nosotros deberíamos intentar restaurar ese diente con una reconstrucción de tipo build-up, como lo hemos visto en la reconstrucción adhesiva, postes prefabricados con el build-up, con la reconstrucción, o postes colados. Entonces, si vemos dentro de eso, si el diente es restaurable, cuánta estructura de ese diente está disponible para retener este tipo de materiales, o sea, bien sea el núcleo o el poste. Entonces, y aquí vuelve otra vez, si tenemos de 3 a 4 paredes y el diente tiene suficiente estructura remanente y el núcleo es corto y el espacio es disponible, pues podemos usar, en este caso, el autor inclusive nombra la amalgama como una de las posibilidades, pero también pudiésemos usar todo lo que son los composites, los nuevos composites reforzados con fibra, inclusive en algunos casos las cintas de polietileno ribbon, como ya la vimos, serían algunas de las posibilidades que pudiésemos usar. Postes prefabricados, o sea, si tengo de 1 a 3 paredes en la estructura remanente, postes prefabricados o colados, bien sean colados, prefabricados, una corona o una reconstrucción de muñón adhesivo y la corona, ¿no? Y, de ser necesario, si no hay paredes o hay una sola, inclusive la estructura remanente, cuando esta estructura remanente y este diente va a estar sometido a fuerzas laterales muy fuertes, a un estrés lateral, pues se habla inclusive de colocar postes colados. Postes colados, en dado caso, si los vamos a poner, vamos a ver más adelante, pero si los vamos a poner, pues, ojalá pudiesen ser de restauraciones de tipo de metales nobles, ¿no? Bien sea de oro tipo 4, oro tipo 3 o plata paladio. Es lo recomendado cuando vamos a hacer este tipo de restauraciones. Ahora, dentro de, dentro de las consideraciones que hay que tomar en cuenta para los parámetros que hay que seguir en este tipo de póster, también podemos revisar, en la clase pasada tocamos este artículo también, es una revisión de lo que son las restauraciones postodontológicas en los tratamientos y su comportamiento biomecánico. Hablan más o menos de las posibles complicaciones, empiezan hablando de las posibles complicaciones en el manejo de los postes. O sea, ¿qué nos dice el artículo? Bueno, la necesidad del espacio para colocar el poste siempre vamos a tener que en algunos casos siempre, pues, según el sistema que vayamos a usar, inclusive esos sistemas vienen con ciertas brocas que preparan el poste y uno desgasta o prepara el espacio del conducto, y la necesidad del espacio para colocar el poste ya es un riesgo para ese diente, porque ya estamos adaptando el poste al diente y no el diente al poste, cuando lo que debemos adaptar es un poste mínimo que necesite la menor preparación posible dentro de ese conducto para nosotros evitar el sobredesgaste y pues debilitar más ese diente, ¿no? Se habla de la eliminación de dentina externa, es una dentina externa que después de ser sometida a las preparaciones y a irrigaciones con hipoclorito, con NTA, como los irrigantes naturales en el tratamiento de conducto, nos arrojan
una capa externa de dentina de alguna manera mineralizada o calcificada, y una capa interna, porque no todo el colágeno se pierde, no todo el colágeno se debilita, y una capa interna que donde todavía existe un colágeno que nos da la propiedad elástica, pero si nosotros sobretratamos ese diente también vamos a debilitar el diente porque estamos eliminando esa capa interna de dentina, ¿no? La contaminación del conducto, porque si nosotros no estamos, si nosotros usualmente en las endodoncias hacemos nuestros procedimientos endodónticos con aislamiento absoluto, este tipo de tratamientos que nosotros estamos haciendo debería hacerse con un aislamiento de igual forma para evitar cualquier tipo de contaminación, ¿ok? Y también pues el hecho de la perforación radicular, si nosotros no manejamos una anatomía radicular, si nosotros no tomamos una radiografía bien hecha, no establecemos las medidas y no establecemos en 3 dimensiones hacia dónde queremos hacer nuestra preparación del conducto, pues corremos siempre el riesgo de hacer una perforación radicular. El debilitamiento de la dentina tiene que ver con, con una sobrepreparación también, una posible fractura vertical y, de hecho, se utilizan ciertos equipos de puntas calientes, usualmente vienen dadas de 200 grados centígrados a intervalos de 4 segundos, pero cuando usted no sabe usar el equipo, cuando usted no sabe usar ese equipo, pues usted también va a proceder a hacer un sobrecalentamiento y puede proceder a hacer daños irreversibles dentro del periodonto y dentro del diente, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de postes más o menos tenemos disponibles? Me gustó empezar primero por lo que son las complicaciones, porque creo que hay que tomar en cuenta cada una de ellas antes de hablar de tipo de postes. De repente es un poquito raro, pero creo que las complicaciones nos tienen que quedar bien grabadas para evitarlas, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de postes tenemos? Tenemos postes metálicos y postes no metálicos. O sea, dentro de las opciones de postes metálicos, pues lamentablemente no podemos hacer nada en contra de las revisiones de la literatura de larga data, porque siempre vamos a encontrar el poste metálico eh, como una opción para este tipo de tratamientos. Entonces, y lo digo lamentablemente porque a veces es mal utilizado, ¿no? A veces es mal colocado, pero si ya vimos que el diente va a sufrir estrés y no hay paredes remanentes y no se puede hacer una extrusión ortodóntica o un alargamiento gingival es imposible, pues de repente la colocación de un poste metálico vendría bien para hacer el tratamiento sobre este diente, pero cuando tenemos todos los principios cubiertos y cuando tenemos tejido remanente, colocar un tipo de poste metálico, pues a lo mejor es un sobretratamiento, ¿no? Eh, entonces, en lo que son postes metálicos pudiésemos ver aleaciones nobles, como lo dije, oro tipo 4, oro tipo 3, plata paladio, metales bases que no son los deseados, titanio también como postes prefabricados, eh, eh, y dentro de los no metálicos, que de algún tiempo para acá, algunos años para acá, son los más utilizados, los postes no metálicos, como la fibra de vidrio, carbono, cuarzo, las mismas fibras de polietileno, y algunos postes resinosos prefabricados, postes de fibra individualizados, y actualmente tenemos la opción de hacerlos CAD-CAM, ¿no? O sea, diseñarlos en computadora y producirlos maquinados sobre ciertos bloques de resina que nos permiten una copia más fiel y exacta acerca de lo que obtiene esa copia de lo que es el escaneo de ese poste anatomizado ya con la raíz, lo vamos a ver un poquito más adelante, y pudiésemos arrojar este tipo de postes con un flujo CAD-CAM, un flujo digital. Dentro de los principios que se tienen que cubrir, hablamos entonces del ferrule. Y pongo una duda aquí porque ya habíamos visto que si tenemos una estructura remanente con un grosor mayor a 1 milímetro y una altura mayor a 2 milímetros, pues la literatura actual dice que nosotros pudiésemos pensar en llevar este tipo de principios no para una colocación de postes, sino para una reconstrucción adhesiva, ¿no? Pero bueno, siempre y cuando tengamos un buen ferrule, así vayamos a poner un poste o no, un ferrule garantiza un mejor comportamiento biomecánico de este diente. En cuanto al sellado apical, pues sabemos que a medida que nosotros cumplamos con el hecho de mantener un sellado apical de 4 o 6 milímetros, vamos a evitar vamos a tener un buen sellado apical y evitamos esa contaminación del conducto. A nivel apical, hay que respetar lo que es la región o área pericervical, se lo había comentado, lo que son los 4 milímetros por arriba o 4 milímetros por debajo de lo que es la cresta alveolar, y el largo del poste se habla de un largo aproximadamente del 2/3 del largo radicular, el tamaño de la corona clínica o la mitad de la raíz contenida en el alveolo, ¿no? Dentro de algunos postes también tenemos postes prefabricados anatomizados.
Y estos postes prefabricados anatomizados, ya los vamos a ver más adelante, pueden venir, este es un poste de tipo Poste Splendor, se llama la marca, se puede encontrar en Brasil, y vienen con unos camisones de diferentes medidas. Ustedes lo van midiendo dentro del conducto y dentro del camisón pueden colocar un poste normal, hacen una fusión dentro de poste-poste y después lo llevan después lo llevan a lo que es el conducto. Esto es una opción prefabricada de postes anatomizados, por decirlo de alguna manera. Pero también tienen postes que sabemos que los postes vienen postes cilíndricos, pero esos postes cilíndricos tienen ángulos de 45 grados que crean ciertas tensiones, al igual que los postes cónicos hacen un efecto de cuña. Entonces, anatomizar los postes puede llegar a dividir mejor las fuerzas, ¿no? Ahora, ese ancho del poste también se habla de postes muy finos, de postes que van de 1/3 del ancho total radicular, o de postes de 1 milímetro de grosor en paredes radiculares. Porque lo mínimo que puede quedar para que el poste funcione es 1 milímetro de grosor en las paredes radiculares. Si no, estaríamos sobretratando. ¿Ok? Si pudiésemos manejar la noción de 1/3, es un concepto más preservador de la estructura. Y lo mínimo ya es 1 milímetro, ¿no? No se vale sobrepasarnos al momento de diseñar o de crear el espacio para el poste, porque estamos, como les dije, debilitando la estructura. Ahora, dentro de las opciones habíamos visto metálicos y no metálicos. Entonces, ¿será bueno rígido o no tan rígido, no? Esto es una microfotografía electrónica de barrido, donde se puede ver el contenido de las fibras de vidrio dentro del poste y dentro de la matriz al mismo tiempo, ¿no? Embebido en la fibra de vidrio dentro de una matriz, y pues como tal es el núcleo del poste, ¿no? Ahora, cuando yo hablo de postes metálicos, estoy hablando de postes metálicos que van a dar una mejor retención una distribución más uniforme del estrés y una mejor retención de la corona, de la estructura que nosotros vayamos a colocar. Y como se puede ver en la imagen, el poste metálico en la imagen A, el poste metálico distribuye mejor la fuerza, es una fuerza más uniforme, ¿no? Eh, pero la incidencia de la fuerza a nivel apical va a ser mayor, ¿no? No tanto así como el fulcro arriba, a nivel de la región pericervical. En cambio, el poste de fibra de vidrio flexiona igual que la estructura dental ante las cargas y está relacionado a microfiltración y caries o reinfección, porque como flexiona tanto, quien va a llevar la peor parte en este caso es el cemento con el que nosotros vamos a estar colocando este poste dentro del conducto. Entonces, esta fuerza de flexión, de alguna manera u otra, va a empezar a crear una microfiltración, una caries o hasta una reinfección. Y usualmente lo que se ve en este tipo de postes es que el poste, en estas fallas, en este tipo de postes, es que el poste se descementa por completo, la corona se rompe porque está haciendo una flexión, ¿verdad? Pero la ventaja dentro de este tipo de fallas es que aún cuando este tipo de postes y restauraciones fallen, pudiésemos pensar en que es reparable, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la relación? Este es un estudio de elemento finito que se puede ver cuál es el comportamiento según la distribución de carga de tipo Von-Mises. En un análisis se ve cómo en la distribución de las tensiones en un poste de fibra de vidrio, pues casi que ni siquiera se notan porque están comportándose igual a la dentina, ¿no? Igual, aproximadamente unos 18 gigapascales de fuerza que tiene la dentina, de resistencia. Bueno, esa misma dureza tiene nuestro poste y se va a comportar de una misma manera. No se ven muchas tensiones, pero sí se ven las tensiones, una distribución de tensiones en todo a lo largo de nuestra restauración cuando utilizamos postes metálicos. O sea que es buena, sí, de repente es buena para la restauración, pero sabemos que si hay algún tipo de falla acá, ya vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, si hay algún tipo de falla con postes metálicos, pues sabemos que las fallas pudiesen llegar a ser fracturas catastróficas, es decir, no reparables, donde el diente hay que extraerlo. En cambio, cuando tenemos postes de fibra de vidrio, pues sabemos que las fracturas, en algún momento estas fracturas pudiesen llegar a ser fallas, pero reparables, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas ventajas de los postes no metálicos? Bueno, las ventajas serían entonces un modo elástico parecido al de la dentina de 18 gigapascales, una mejor distribución de tensiones, fallas reparables por encima de las catastróficas, mejores resultados estéticos. No pueden realmente manejar, si lo vamos a reconstruir en resina, si utilizamos resinas convencionales, pudiésemos elegir el tono de la resina que nosotros queremos. Esto es importante a nivel estético porque el tono de la resina que nosotros queramos manejar para la reconstrucción del núcleo debe ser una
una resina acorde con el color de la dentina de nuestros pacientes, inclusive un poquito más clara, si pudiésemos, de un valor más parecido al de la dentina, para poder arrojar mejores resultados estéticos, en vez de postes metálicos que pues sabemos que lo que es el color de estas restauraciones no son tan parecidas al color no son parecidas para nada al color natural de los dientes, ¿no? Mayor preservación del tejido, sí, y una mejor relación costo-técnica. Estamos hablando de un procedimiento que lo hacemos en una sola cita, no necesitamos del laboratorio, y es en una sola cita que, en cuanto a la relación costo-técnica, pues arroja un mejor resultado, ¿no? Para nosotros. Hablábamos de las posibilidades, de las nuevas posibilidades que arroja las técnicas CAD/CAM dentro dentro de lo que es la rehabilitación de este tipo de dientes. Y pudiésemos estar pensando entonces en que el hecho de obtener una copia fiel y exacta de lo que es el conducto y de nuestro núcleo, tanto el conducto como el núcleo ya hecho, realizado, pudiésemos hacerlo con un escaneo directo, pudiésemos hacerlo en Duralay, el patrón de Duralay, como lo vieron en preclínica, y después escanear este patrón de Duralay, pudiésemos manejarlo en el software, y después del software pudiésemos hacerlo maquinado dentro del material que nosotros consideremos. Usualmente, pues, la literatura arroja que la recomendación es utilizar resinas híbridas que, pues, como lo vimos, se comportan básicamente entre 18 y 21 gigapascales con un modo elástico muy parecido al de la dentina. Entonces, estamos hablando de copias fieles y exactas y hechas o maquinadas, ¿no? En un bloque industrial de un material, pues, bastante confiable, ¿no? Otro tipo de opciones que hay son postes de fibras que vienen sinterizados láser con resinas ya compatibles, resinas de metacrilato que son compatibles tanto con el cemento como con las resinas de reconstrucción que vamos a hacer dentro del núcleo, ¿no? Este es un sistema de Edelweiss, es un sistema, como les dije, sinterizado láser, y utiliza también una resina de metacrilato y es más compatible con las resinas y los cementos que utilizamos. Aquí también hay otros postes de la casa Enapost, de la casa Miserium, el Enapost, viene también, como les dije, con algunas brocas para preparar lo que es lo que es las paredes del conducto, ¿no? Preparadas por cada uno de los postes que nosotros vayamos a usar. Ojalá pues no tengamos que sobrepreparar. Eso es un consejo que siempre se les da a los alumnos y al odontólogo en general, porque sobrepreparar este tipo de dientes pues va a complicar el desarrollo o el soporte de la fuerza biomecánica que tiene este diente, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, lo que les comentaba, hay ciertas marcas que pudiesen ayudarnos, ¿no? A hacer este tipo de rehabilitaciones. Ya, un momento. Que pudiesen ayudarnos a rehabilitar este tipo de dientes, y aquí hay algunas marcas, como les dije en la post, y aquí hay otras de 3M. Lo que sí es importante aquí es saber de que, pues, estas marcas son confiables. Hay unas marcas en el mercado de postes chinos o postes que no tienen una marca confiable, porque muchas veces tanto la fibra como la matriz no es la ideal para hacerlo, este tipo de rehabilitaciones, ¿no? Usualmente las matrices que se utilizan en la actualidad son matrices de metacrilato, y como les decía, son más afín con los cementos y las resinas que nosotros utilizamos. Pero para algunas fábricas se ahorran para abaratar costos, utilizan ciertas fibras no tan bien tratadas y no tan finas, o no de baja calidad, y una matriz que usualmente son resinas epóxicas que son de difícil tratamiento para que se puedan adherir a nuestro sustrato intraconducto, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, como les digo, a pesar de que en los últimos años la retención intraradicular ha venido siendo utilizado el poste de fibra de vidrio como uno de los protagonistas principales al momento de la restauración, pues no podemos ocultar el hecho de que los postes metálicos también son una opción, como se lo he venido diciendo. Y son postes, son postes metálicos eh, que, pues, en revisiones de la literatura se demuestra que están asociados, como dice aquí. Por otro lado, los postes
cuando hablamos de postes, ¿verdad? Los postes están asociados a alta tasa de éxito, ¿ok? Comparados con los postes utilizados, postes colados utilizados con coronas de lo que son coronas metálicas, eh, coronas metal cerámicas sobre postes colados. Están relacionados con altas tasas de sobrevivencia, de éxito. Y esto pues básicamente eh, lo traje a colación porque son revisiones y enfoques que no solamente los traen investigadores, diversos investigadores, sino que los traen investigadores principales que inclusive defienden técnicas de SIDA, pero autores como Magnet también describen el uso de este tipo de postes porque realmente pues no podríamos ocultar el sol con un dedo y decir que técnicas de postes metálicos usados con coronas metal cerámicas pues no van a fallar y pues no es así, realmente tienen más de 10, 12 años de tasa de éxito, ¿no? Entonces no podemos dejarlos de un lado y pues sí es ser más conscientes acerca de en qué momento usarlos, ¿no? Ahora, al momento de nosotros querer copiar lo mejor posible ese conducto, en vez de estar desgastándolo, sino copiar lo que el tratamiento endodóntico nos arrojó, pudiésemos utilizar un poste muy fino de 0,8, de 0,9 milímetros de diámetro, y ese poste fino de 0,8, 0,9 milímetros de diámetro, usarlo para crear una anatomización del poste y copiar, así como lo hacíamos en Duralite, copiar la parte interna del conducto. Básicamente lo que se hace, lo hemos hecho en la clínica con algunos de ustedes, pero básicamente lo que se hace es bajo aislamiento absoluto y pues la teoría dice que tenemos que tener una buena magnificación, ojalá sea preferiblemente un microscopio, pero bueno, si no lo hay, tenemos unas lupas de magnificación que debemos utilizar para observar la anatomía y observar los procedimientos de mejor manera, ¿no? Entonces, sobre aislamiento absoluto y una buena magnificación, lo que se hace es que se limpia bien el conducto, se aíslan las paredes del conducto con glicerina y lo que se hace es que esta superficie del poste, usualmente se habla en la literatura de que puede ser preparada de muchas formas. Y digo de muchas formas porque hay desde arenarlo hasta utilizar ácido fluorhídrico, hasta utilizar peróxido de hidrógeno y de alguna u otra forma crear una textura sobre el poste que nos permite infiltrar las resinas, ¿no? Infiltrar estas resinas con las que vamos a copiar. Pero usualmente, las técnicas que se utilizan para tratar para tratar la superficie de estos postes, pues son técnicas que terminan dañando todos los filamentos de la fibra de vidrio. Entonces son técnicas que hay que tener cuidado de cómo se van a usar. La literatura sí arroja el uso del peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno, estoy hablando de peróxido de hidrógeno como el peróxido de hidrógeno que utilizamos para hacer blanqueamientos, por ejemplo a una concentración la literatura habla de una concentración del 24 al 35%. Bueno, ese peróxido de hidrógeno al 35% que nosotros utilizamos para blanqueamientos dentales, pudiésemos utilizarlo durante 1 minuto sobre la superficie del poste, después lavarlo bien, colocar silano, el adhesivo, eh, activamos ese adhesivo, colocamos un composite o una resina alrededor del poste para llevarlo al conducto previamente aislado con glicerina, ¿no? Para que no se nos vaya a pegar nuestra resina. Entonces, ¿qué es lo ideal? Bueno, hay dos recomendaciones. Una de ellas, pues, que el composite que nosotros utilizamos para la copia del conducto sea una resina translúcida que permita el paso de la luz, ¿no? Porque vamos a utilizar una luz, un poste, bien sea un poste de fibra de vidrio translúcido, que permita el paso de la luz para facilitar de alguna manera u otra esa polimerización de la resina, aparte de la resina que estoy utilizando, que sea translúcida, ¿no? Activamos 5 segundos y sacamos el poste y podemos obtener entonces un poste anatomizado que pues obviamente nos va a requerir lavar tanto el poste, lavar tanto el conducto, ya vamos a ver un poco más acerca de cómo vamos a lavar el conducto, pero lavar el poste y lavar el conducto para así proceder a su cementación. Ahora, ¿por qué anatomizarlo? Bueno, básicamente anatomizarlo porque a medida que nosotros anatomicemos el diente, el grosor de la capa de cemento que nosotros vamos a utilizar es menor. Y mientras menos sea el grosor de la capa, ¿verdad? Vamos a tener, un mejor comportamiento y una mejor distribución de la fuerza sobre ese poste. Si nosotros tenemos, porque, ahora, ¿qué se habla? Se habla de grosor de capa en postes anatomizados. Aquí podemos ver la resina sobre el poste. Estamos hablando de un grosor de capa de 24 a 31 micras.
Pero cuando los postes están prefabricados y no coloco una resina alrededor del poste, pudiésemos estar hablando de un grosor de capa de 30 a 50 micras. Y el grosor de capa de 30 a 50 micras, pues obviamente el cemento no está hecho para aguantar tanta fuerza. Entonces, y obviamente no olvidemos que todos los sistemas que nosotros estamos utilizando son sistemas adhesivos y sistemas de polimerización. Y cuando hablemos de sistemas adhesivos de polimerización, estamos hablando de contracción. Entonces, si yo dejo más grosor de capa, pues va a haber mucha más concentración de la contracción. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían las otras opciones sin poste que yo pudiese estar pensando? Bueno, la primera de ellas es la famosa endocrown o endocorona. Esta opción es una opción que en la actualidad, si uno lee las revisiones, va a estar indicada, o sea, porque uno puede ver en la actualidad muchos experimentos de tipo in vitro acerca de la colocación de endocrown tanto en dientes posteriores como molares y posteriores como en dientes anteriores. Sin embargo, la literatura es bien consciente y limita el uso de las endocoronas a lo que es, a lo que son los dientes posteriores, más allá de los premolares y molares, solo a los molares. Está básicamente comprobado tanto in vitro como clínicamente que el comportamiento de los endocrown sobre los dientes posteriores arroja una tasa de éxito sumamente alta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el basamiento de las endocrown endocorona? Bueno, básicamente utilizar lo que es la cámara pulpar para el comportamiento de la retención tanto adhesiva como biomecánica de nuestra restauración. Y es un solo bloque, un monobloque que va a estar aguantando toda la fuerza. Y estamos hablando de usarlo en aquellos casos donde la anatomía radicular sea compleja, tanto anatómica como histológicamente. Pudiésemos estar hablando de conductos calcificados y donde el espacio interoclusal del diente sea muy poco y no nos permita no nos permita eh, hacer una reconstrucción de muñón convencional y colocar una restauración de tipo corona convencional, sino que jugamos con un solo bloque. Ahora, ¿cuáles serían esos principios importantes? Saber que en la profundidad mínima de la que se habla sobre lo que es la cámara pulpar, estamos hablando de 2 milímetros, hay estudios de 2 milímetros, de 3 milímetros, hasta de 5 milímetros, pero sí se ha visto que a medida que aumentamos esa profundidad, pues también vamos a aumentar la palanca de la restauración y vamos a aumentar el riesgo de fractura de este diente, ¿no? Y también hablamos de la línea de terminación. Se habla de que de 1 o 2 milímetros de ese ferrule, pues arrojan un mejor comportamiento biomecánico sobre este tipo de restauraciones. Sin embargo, también el hecho de no tener ferrule, pudiésemos estar hablando de un ferrule interno que pudiese también estar arrojando un buen comportamiento, ¿no? También estamos hablando debemos hablar del material por el cual están hechos. Tiene que ser un material adhesivo porque es una técnica con una restauración totalmente adhesiva. Estamos hablando entonces hablaríamos de lo que son restauraciones de disilicato de litio, por la tolerancia a las fuerzas que tiene este tipo de cerámica, o de resinas, bien sea resinas CAD-CAM, que puedan ser resinas fresadas en bloque. Y estas dos opciones creo que son las más ideales para este tipo de restauraciones, ¿no? Ahora, dentro de las otras opciones para no necesariamente tener que colocar un poste, bueno, tenemos la colocación o el armamento del poste utilizando fibras de polietileno y resinas reforzadas con fibra, ¿no? Estas son técnicas adhesivas que aparecen ya desde hace mucho tiempo, pero están siendo retomadas nuevamente para hacer la reconstrucción de nuestros postes. Ojo, obviamente son técnicas adhesivas. Como tal, son técnicas sensibles, es decir, no cualquiera puede llegar a utilizar este tipo de técnicas sin antes estar consciente de los adhesivos que esté usando, de las técnicas adhesivas, qué tipo de parámetros y de protocolos deben seguir este tipo de reconstrucciones, ¿no? Esto ya lo vimos en la clase pasada. En las clases pasadas vimos el protocolo, estudiamos más o menos lo que eran las fibras y qué tipo de resinas, cómo estaban formadas estas resinas, y pues pueden ser otros elementos que nos ayuden a rehabilitar este tipo de dientes, ¿no? A reconstruir el muñón en este tipo de dientes tratados endodontíquicamente. Esta tesis también la vimos, es un artículo de Andras Foster, y él dentro del artículo también pues hace pruebas de cuál es la restauración con mayor tolerancia, ¿no? Acerca de cuáles son las opciones
Y pues, ¿cuáles son las opciones? Establece 5 opciones sobre este diente tratado endodónticamente y lo que hace es que en la opción 1, en el grupo 1, coloca un poste, en el grupo 2 coloca un poste hecho completamente con resina reforzada con fibra, en el grupo 3 coloca una capa de ionómero y resina reforzada con fibra con resina convencional y utiliza una fibra en el último grupo es fibra de polietileno, una resina reforzada con fibra convencional y hace restauraciones directas. Ojo al dato, son restauraciones directas y hay un buen tejido remanente. Sin embargo, dentro de todas las posibilidades, la reconstrucción con resina reforzadas con fibra arrojó el mejor resultado biomecánico, ¿no? Fue el diente que más fuerza, por decirlo de alguna manera, aguantó. Entonces, puede verse cómo estas opciones de fibras se presentan como buenas opciones y tienen un buen rendimiento biomecánico. Ahora, ya sabiendo de que vamos a utilizar un poste bien sea metálico o bien sea de fibra de vidrio, ¿qué, qué va a pasar con la cementación? Pues básicamente en la cementación hay que tomar en cuenta 3 factores fundamentales, que sería el tratamiento de la superficie del poste y la selección del sistema adhesivo o del cemento que voy a usar. También pues, hay que tomar en cuenta, y como ya se los dije, un adhesivo o un cemento son técnicas que van a polimerizar si necesitan necesitamos saber qué tipo de polimerización necesitan nuestros adhesivos o nuestros cementos, ¿no? Entonces, estos son 3 factores fundamentales al momento de la cementación. Ahora, ¿cuáles son esos factores a considerar dentro al momento de analizar la cementación? Pues estamos hablando de una anatomía intraradicular que es sumamente diferente a lo que es nuestra anatomía de dentina coronal, a nivel coronal, o muy diferente a lo que es la dentina intraradicular. Podemos ver primero, hablamos de la dirección de los tubos. La dirección de los tubos en algún momento determinado es paralelo o perpendicular a la colocación, es perpendicular a la colocación de nuestros adhesivos, nuestras resinas. Esto permite, por ley de gravedad, que nosotros podamos manejar mejor lo que es la impregnación de estos adhesivos, la infiltración de estos adhesivos y de nuestras resinas. Sin embargo, ya a medida que vamos profundizando, tenemos aparte de que aparecen ubicados nuestros conductos radiculares, perdón, lo que son a nivel de la dentina radicular, contamos con menos cantidad de dentina peritubular y menos túbulos dentinarios, y esto hace que en nuestros procesos adhesivos sea muchísimo más complejo. También la ubicación de nuestros conductos, pues no van a ser, nuestros túbulos ya no van a ser perpendiculares, sino van a ser paralelos. Entonces, eso ya complica la impregnación y el momento en el que nosotros estamos cementando nuestros postes va a dificultar nuestro sistema adhesivo en cuanto a este tipo de sustrato. Aparte de que ha sido un sustrato, como ya lo van a ver ahorita, ha sido un sustrato que está tratado, y al estar tratado por tantas cosas, bueno, se produce un layer o un barrillo dentinario, que es mucho más complejo que el barrillo dentinario que pudiésemos estar hablando a nivel coronal. Es un barrillo dentinario que básicamente se divide en una zona orgánica de 1 a 2 micras y una zona inorgánica de 10 micras. La zona orgánica puede estar formada por colágeno, microorganismos, saliva, fragmentos de instrumentos, cemento profesional, resto pulpario, necrótico, proteínas coaguladas, células sanguíneas, y lo que es la zona inorgánica está pues formada por la hidroxiapatita que se desprende de la dentina al momento de estar, o chips de dentina que se desprenden al momento de la preparación del conducto. Y todo esto va a estar firmemente atascado a lo largo de todo el conducto. Y obviamente todo esto va a estar disminuyendo la permeabilidad inclusive hasta un 85%, y esto va a hacer que de alguna manera u otra haya una dificultad al momento del uso de los cementos endodónticos que utilizamos para sellar nuestras endodoncias, y también dificultad para la difusión de monómeros al momento si utilizamos resinas de sellado o si utilizamos técnicas adhesivas para colocar un poste. Entonces, ¿cómo eliminamos este barrillo? Bueno, este barrillo definitivamente tenemos que pensar en irrigantes, y los irrigantes más comunes utilizados en endodoncia
pues aparece el hipoclorito de sodio, ¿verdad? El EDTA y la clorexidina. Pudiesen haber más, pero me quise enfocar en estos tres principalmente porque son los que manejamos en la clínica. Y cada uno de ellos arroja un comportamiento diferente sobre la estructura, ¿no? Entonces, si hablamos del hipoclorito de sodio, la reacción del hipoclorito de sodio va a liberar oxígeno o desoxígeno dentro del colágeno de la dentina. Y este colágeno de la dentina, o sea, esta cantidad de oxígeno que está guardada dentro del colágeno de la dentina, va a afectar, se habla de que afecta en algún momento determinado, esta liberación de oxígeno afecta a los procesos adhesivos. Aquí hay un dilema dentro de lo que se puede ver en la literatura, porque inclusive hay casas comerciales que recomiendan el uso del hipoclorito de sodio al momento de limpiar el conducto para colocar nuestros postes, ¿no? Pero sí hay literatura que dice que este tipo de irrigantes, al dejar cierta cantidad de oxígeno, liberando cierta cantidad de oxígeno en la dentina, pues puede comprometer nuestros procedimientos adhesivos, ¿no? ¿Qué recomienda la literatura para tratar esto? Bueno, para tratar esto, se recomiendan ciertos líquidos antioxidantes como ácido ascórbico o ascorbato de sodio, que terminan siendo ciertos irrigantes antioxidantes que acaban con, eliminan este oxígeno que está dentro del colágeno, pudiese pues ayudarnos a evitar este tipo de contratiempos con el uso del hipoclorito. También el uso del hipoclorito con el EDTA y lavar muy bien, se habla también de lavar muy bien con agua destilada, inclusive con el uso de agua destilada y el EDTA, pudiésemos pensar también en eliminar un poco más este oxígeno que queda dentro del colágeno, ¿no? El EDTA, pues, es otra de las opciones que hay. La concentración del hipoclorito de sodio es usualmente en este tipo de irrigaciones del 5-25%. Entonces hay un comportamiento, hay que tomar en cuenta también las concentraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el EDTA usualmente viene una concentración de 17% y el parámetro es dejarlo de 30 segundos a un minuto, es lo usual para los procedimientos de irrigación. Pero cuando tú utilizas una concentración que no es, durante el tiempo que no es, tú afectas biomecánicamente esa dentina, porque va a estar con este efecto quelante, va a estar sobrequelando este tipo de sustratos y pudieses comprometer también esta sobrequelación, esta eliminación de calcio pudiese comprometer también nuestro procedimiento de eso. Y la clorexidina, bueno, la clorexidina sí se ha analizado la clorexidina y se ha estudiado que la clorexidina, básicamente al 2%, usualmente se habla del 2% para irrigantes, pues se ha utilizado para inhibir para limpiar bien el conducto, para inhibir lo que son la aparición de las metaloproteinasas para la degradación, controlar esa degradación enzimática de nuestra capa híbrida, de nuestros adhesivos. Sin embargo, pues sí sabemos que la clorexidina no limpia, aparte, sí es un antibacteriano y es un antibacteriano y un bacteriostático que nos ayuda a limpiar el conducto, pero no 100%. Entonces, hay que tomar en cuenta que la clorexidina no puede venir sola tampoco como un irrigante, ¿no? Puede ser un plus al momento de utilizar algunos de nuestros sistemas adhesivos dentro del conducto. ¿Cuáles serían esos materiales con los que hay que tener cuidado? Bueno, los materiales para el sellado del tratamiento de conducto, los que están basados en eugenol. Sabemos que el eugenol inhibe la aparición o sea, inhibe lo que es la polimerización de nuestras resinas, eh, porque inhibe la aparición de radicales libres en la reacción de polimerización, tanto de fotopolimerización como de cementos o de resinas de foto o cementos de resinas de duales, de auto y de foto, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de cementos que se utilizan en el momento del sellado, que sabemos que hay una incompatibilidad con lo que son los procedimientos adhesivos. Y una incompatibilidad entre el adhesivo y el cemento, ya lo habíamos hablado antes, porque hay ciertos adhesivos que manejan una acidez muy alta que pudiesen inhibir la activación de las aminas terciarias en nuestros cementos duales, ¿no? La intensidad de la luz es un factor a tomar en cuenta porque sabemos que a medida que vayamos mucho más profundo, pues la intensidad de la luz va a ser muchísimo más baja. Y si estamos utilizando cementos o adhesivos duales, igual hablar de dual es hablar de una fracción que necesita de luz, bien sean cementos o bien sean adhesivos, sabemos que necesitan la presencia de luz y en conductos sabemos que es limitada la presencia de la luz, ¿no? Cuando hablamos de la configuración de la cavidad,
tenemos que irnos a un ejemplo, básicamente, ustedes ya saben esto, pero básicamente la configuración de la cavidad es ese factor C, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una clase 1, sabemos lo que es configuración de la cavidad es cuántas paredes van a estar adheridas a mi restauración polimérica, a mi restauración adhesiva, y a cuántas paredes pueden estar liberadas, o sea, la relación entre paredes libres a paredes a las cuales me voy a adherir. Entonces, ese factor C en una cavidad clase 1, por ejemplo, es de 5 a 1. 5 paredes que van a estar adheridas a una que va a ser liberada. Es relativamente un factor de contracción alto en un factor de contracción C, porque estamos hablando de 5 paredes que se van a estar adhiriendo a una que va a ser liberada. Ahora, sin embargo, cuando yo estoy dentro del conducto, este factor C, que lo vemos dentro de una cavidad clase 1, de 5 a 1, en un conducto está magnificado a 200 a 1, ¿ok? Es decir, que se va a liberar a este espacio tan pequeño, y si usted multiplica este espacio tan pequeño dentro del conducto, estamos hablando de un factor de configuración de 200 a 1. Y otro factor, pues obviamente hay que tomar, y obviamente la configuración de la caída del factor C, estamos hablando de lo que es, si hay un factor C que va en contra, pues estamos hablando de que la contracción por penalización va a ser en contra también, ¿no? Entonces ahí viene la ventaja que hay de anatomizar el poste. Profe, no se afecta la obturación del conducto cemento-gutapercha. Ruth, cuando me haces esa pregunta, ¿a qué te refieres? No se afecta la obturación del conducto cemento-gutapercha. Mira que el señor del Airbnb se tiene que ir. Los irrigantes. Los irrigantes, no te entiendo, Ruth, no puedes hablar. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no te dejo? Sí, profe, lo que pasa es que cuando estaba en cuanto a la limpieza del conducto, me surgió la duda si al utilizar el hipoclorito o el ETA, que es un agente quelante, Sí. se puede alterar el sellado que hay, el sellado tridimensional de la gutapecha con el cemento. No, tranquila. De hecho, pues tú utilizas, mientras tú tengas los de 4 a 6 milímetros de sellado, eso no va a pasar, ¿ok? De 4 a 6 milímetros de sellado, eso no va a pasar. Sin embargo, lo que hay que tomar en cuenta es al momento de colocar el poste, y allá voy, porque porque como estoy hablando del efecto adhesivo como tal, de los sistemas adhesivos como tal, que vamos a usar, bien sean cementos adhesivos o adhesivos como tal para cementar el poste, pues tenemos que tomar en cuenta qué irrigante vamos a usar. La irrigación para la cementación y la preparación de los conductos no va a afectar como tal nuestra obturación de la endodoncia, ¿no? Como tal. Pero ya vas a ver, ya vas a ver qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Pero no la va a afectar, tranquilo. Ahora, una de las cosas que hay que tomar es la experiencia del operador. Entonces, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es la experiencia del operador también, porque pues obviamente todo este tipo de anatomías y de materiales que vamos a usar, pues tienen que ser tomadas en cuenta al momento de cementar el poste. Ok, ahora, en cuanto a, esto lo saqué del libro de Perdigao también, ¿cuáles serían esos retos que se presentan en este momento de caso, en este tipo de casos? Pues el acceso y la visión limitada, restos de endodoncia, restos de sellado, de tratamiento de conducto, la dificultad de la aplicación y del curado de los adhesivos dentro del conducto, la dificultad de hacer el enjuague o de la limpieza de estos agentes como nuestro ácido fosfórico al momento de utilizar el grabado dentro del conducto y al momento de secar ese exceso de agua, al momento de manejar este tipo de solventes, pueden ser no completamente evaporados, el potencial oxidativo, como les dije, del hipoclorito de sodio, el incremento del volumen de cemento para rellenar el espacio entre el poste y las paredes de dentina dentro del conducto, el alto factor C, la variación en los túbulos, la densidad del túbulo y la deposición de dentina transparente si hablamos de dentinas mayores o dentinas en gente adulta que ya se ha depositado este tipo de dentina transparente. Ya hemos hablado de cristales de Whitlockita que pueden llegar a complicar este tipo de procedimientos, ¿no? Ahora, en cuanto a la adhesión, ya habíamos hablado de técnicas etch and rinse o técnica de 3 pasos, técnica de 2 pasos.
la técnica multimodo o universal, ¿verdad? Y también inclusive pues podemos hablar de técnica de Chan-Rinse o técnicas, o también podemos hablar de adhesivos duales, ¿no? Adhesivos que se convierten al mezclar dos botellas en adhesivos tanto de foto como de dual, ¿ok? Tanto de fotos como químicos. ¿Cuáles serían estas resinas? O sea, hay dos tipos de resinas, las resinas de cementación de curado dual y los cementos resinosos autoadhesivos. Las resinas de cementación de curado dual son resinas que requieren un procedimiento adhesivo normal, como lo hacemos con una resina, dentro del conducto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros dentro del conducto vamos a colocar nuestro ácido, vamos a lavar bien, vamos a colocar nuestro primer, vamos a colocar nuestro adhesivo y vamos a colocar nuestro cemento. ¿Ok? Eso sería nuestra resina de cementación. Es una resina de cementación que requiere luz o de curado dual, que va a curar tanto química como con luz, y también un cemento resinoso autoadhesivo que no requiere el uso de adhesivos, ¿no? Sino que la misma naturaleza del cemento es autoadhesivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo cemento tiene la capacidad o el gradiente de acidez para poder tratar la misma superficie al momento de colocar el poste. De repente es un paso más práctico y no requiere de tantos pasos dentro del conducto que pudiesen llegar a complicar la situación, ¿no? Pero son las dos opciones que hay al momento de colocar un poste. Nosotros en la clínica estamos utilizando Interacem, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿cómo mejorar estas técnicas adhesivas? Bueno, ya hemos visto, este es el tercer artículo que ya manejamos en las clases. Primero vimos el de la dentina, después vimos el manejo sobre lesiones de caries, y ahora vemos la adhesión intraradicular. Y aquí está Oscar y Maciero dándonos las recomendaciones de cuáles serían esos pasos que nosotros pudiésemos mejorar al momento de colocar nuestros postres para mejorar las técnicas adhesivas. Pues la primera sería aumentar la capacidad de mutabilidad del sustrato. ¿Y cómo lo hacemos? Pues sabemos que el uso de fresas de diamante o el arenado, de hecho, dentro del conducto, pudiese mejorar, aumentar la energía superficial y pudiese mejorar la aumentación de sustrato. En cuanto al uso de ácido fosfórico, pues mientras el ácido fosfórico sea un poco más líquido, siempre al 37%, pero más líquido, pudiese mejorar la impregnación del mismo ácido dentro del conducto. El uso de técnicas de ethanol wet bonding. Cuando hablamos de técnicas de ethanol wet bonding, pues básicamente es el mismo principio que hay con los adhesivos de 3 pasos. Nuestro primer son monómeros hidrofílicos que están embebidos dentro de sustancias, pueden ser acuosas, son solventes y pueden ser cetonas, alcoholes o agua. Y usualmente cuando utilizamos cetonas o alcoholes, utilizamos etanol, y ese etanol nos ayuda a secar muy bien la dentina. Cambias el agua que hay dentro de la dentina para que infiltren mejor estos monómeros, ¿no? Y entonces el uso, a veces, se ha descrito en las técnicas que el uso de etanol al 100% durante un minuto pudiese mejorar la infiltración de estos monómeros, ¿no? La irrigación de clorexidina, pues sabemos que, como ya se los había dicho, la inhibición de las metaloproteinasas, es decir, disminuir la degradación, lo que es la degradación enzimática de nuestra capa híbrida, la aplicación vigorosa del adhesivo, el adhesivo simplificado de usar múltiples capas, el uso de capas hidrofóbicas y el uso de adhesivos duales. Cuando digo uso de adhesivos duales, me voy para acá, porque aquí están, usualmente, estos tipos de resinas de cementación de curado dual vienen con adhesivos duales. ¿Qué quiere decir eso? Se mezcla el pote A con el pote B, y los dos potes van a darnos un adhesivo de curado dual, es decir, tanto foto como químico. Y eso, pues en algunos casos, en este tipo de cementaciones donde la luz no está comprometida, de repente es interesante utilizarlos, ¿no? La misma casa fabricante nos lo da. Y pues nunca olvidar lo que es la magnificación para mejorar lo que es la magnificación para mejorar lo que son todos nuestros procedimientos. El uso de postes translúcidos para el paso de la luz, ya lo dijimos. Y uso de extensores de luz y lámparas de alta intensidad. Algunas casas comerciales vienen con estos extensores de luz que permite que la luz llegue a la punta de esta lámpara a unos 600 miliwatts más o menos de centímetros cuadrados. Y estamos hablando de lámparas de alta intensidad y de polionda que ayudan a una mejor polimerización dentro del conducto, ¿no? Y bueno, también se habla del uso de cementos resinosos autoadhesivos que no requieren de un manejo tan complejo como la resina de 3 pasos o el self-etch, los etch and rinse o los self-etch, que bueno,
requieren para el clínico, al momento de ejercer de la cementación de estos postes, pues el utilizar estas puntas que vemos acá, que nos ayudan a llenar bien todo el conducto, con cementos autoadhesivos, pues de repente han arrojado muy buenos resultados al momento del comportamiento de la cementación de estos postes. ¿Ok? Bueno, básicamente hasta acá llega la clase. Yo no sé si ustedes tienen alguna duda. Me había dicho que la duda de Ruth es interesante porque muchos de los procedimientos que nosotros hacemos es no solamente hablar de irrigar dentro del conducto, sino también el hecho de utilizar ácidos y utilizar adhesivos que al final son ácidos, que hay que lavar y que lamentablemente en algún momento se piensa que pudiese comprometer nuestro sellado endodóntico. Ahora, sin embargo, es controversial porque algunos autores recomiendan proteger nuestro tratamiento de conducto con ionómero para evitar esta degradación. Sin embargo, se ha demostrado que cuando tienes más de 6 milímetros de sellado, la degradación es mínima sobre este tipo de tratamiento, es decir, no te vas a llevar los 6 milímetros. Pero si quieres, es una buena acotación, puedes colocar una capa de ionómero de vidrio y después realizar todo tu proceso adhesivo como lo acabamos de describir, ¿no? No sé si tienen alguna otra duda. Profe, una pregunta, ¿qué criterio utilizaría yo para saber si utilizo hipoclorito o utilizo DTA para lavar el conducto antes Esa de es una la buena técnica pregunta, de mira. Esa es una buena pregunta. Yo la verdad, en la clínica lo que hago es pasa básicamente lo mismo con el uso del blanqueamiento y la colocación de la resina, porque sabemos que cuando nosotros aplicamos un blanqueamiento, el blanqueamiento se realiza con peróxido de hidrógeno, pero este peróxido de hidrógeno, por algún tiempo determinado sobre nuestras unidades, va a estar liberando oxígeno. Entonces, ¿qué hace esmalte liberando oxígeno? Y la recomendación, inclusive de las casas fabricantes, es que usted no coloque de una vez el adhesivo, ¿no? O la resina, por esta misma presencia de oxígeno, que va a complicar o va a ser va a ser pues ineficiente el hecho de hacer nuestro procedimiento de adhesivos. ¿A qué voy con esto? Pues después de lavar, porque usualmente los mejores resultados de lavado de conducto se arrojan con hipoclorito al 5,25 y EDTA al 17%, porque tratamos tanto la parte orgánica como la parte inorgánica y arroja una muy buena limpieza. La literatura refiere varias posturas. Una de ellas es lavar muy bien con EDTA, ¿ok? Después de que lavaste con el hipoclorito, y después de lavar muy bien con EDTA y el hipoclorito, lavar muy bien con agua destilada, ¿ok? Inclusive con suero fisiológico, agua destilada, suero fisiológico son dos opciones, pero hacerlo con un ultrasonido dentro del conducto. Así podemos aumentar lo que es activar, eso se llama activar nuestros irrigantes y activar esa limpieza dentro del conducto. Esa sería una postura. La otra postura, como te dije, utilizar lo que son los antioxidantes, ascorbato de sodio, ácido ascórbico, para eliminar esa acción oxidante de lo que es el hipoclorito. Y la otra opción es sin ir más allá, o sea, esperas el tiempo de que pasen esos días de la acción oxidativa, vuelves a retomar tu conducto, eliminas el cemento provisional y lavas con algo que no comprometa, nuestro procedimiento adhesivo. Puedes lavar con agua destilada o puedes lavar con suero fisiológico y esto no va a comprometer nuestro procedimiento adhesivo, ¿no? Es decir, no comprometes el estado del sustrato con nuestros irrigantes. Esa es otra postura. Es decir, bien sea la postura que tú vayas a tomar, tienes que estar consciente de las posibilidades que tienes. ¿Ok? Ok, profe, otra pregunta. Si el diente... ¿Está Ruth sola en la sala conducto, o qué? ¿O no hay nadie más? ¿Quién? No, sí, 43 si, personas. si el Digan. conducto fue medicado con clorexidina y se va a hacer la limpieza del conducto con hipoclorito, ¿no hay riesgo de pigmentación? Sí, hay riesgo de pigmentación. Eso es una buena pregunta. No pudiese estar mezclando los dos irrigantes. No pudieses estar mezclando los dos irrigantes. Por eso es que tú tienes que estar, o sea, al momento de hacer la irrigación, no puedes estar mezclando la clorexidina con el hipoclorito de sodio.
O usas uno No, o usas el otro. yo digo es si, por ejemplo, si es un retratamiento y el tratamiento, o sea, si el conducto estuvo bajo medicamento con clorhexidina y ya está obturado, desobturado. Al momento de yo hacer la limpieza del conducto Y para poder colocar el poste, hay sí, algún resto o algo de clorhexidina que me puede alterar la pigmentación de la dentina. pero estás limpiando la clorhexidina o no. O sea, tendría que lavar primero con agua destilada antes de utilizar el hipoclorito si ya sé que el diente estuvo medicado, Pero ¿para qué vas a utilizar hipoclorito? No entiendo. para limpiar el conducto, ¿Limpiar de qué? para poder aplicar la técnica. ¿Para poner el poste? ¿Para poner el poste? Ajá, sí. Bueno, si ya el diente fue tratado endodónticamente y ya utilizaron hipoclorito, yo no volvería a utilizar hipoclorito. Yo no uso hipoclorito para lavar los conductos. Te voy a ser necesario. Yo no utilizo hipoclorito. ¿Ok? Yo lo que hago es hacerlo sencillo, de manera sencilla. Limpiar muy bien con ultrasonido. ¿Ok? Puedo utilizar la técnica de wet bonding, que es el etanol al 100%. Puedo utilizar clorhexidina y puedo utilizar agua destilada o puedo utilizar suero fisiológico, pero sé que esos 4 irrigantes no me van a complicar el asunto. ¿Ok? Si vuelvo a utilizar hipoclorito, estoy agregando oxígeno a mi ecuación, ¿me entiendes? Entonces, no quiero hacerlo. ¿Listo? Sí, profe, ya, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, les comento que la próxima clase la vamos a dar con uno de los estudiantes del posgrado. David Taleferro me va a ayudar a dar la clase de impresiones. Vamos a estar hablando un poquito de materiales y técnicas de impresión y vamos a hablar un poquito acerca también de escaneo intraoral. Y vamos a hacer algunos análisis acerca de las técnicas, de las nuevas técnicas que hay de impresión y de manejo en cuanto a la parte digital, ¿no? Después nos faltaría la clase con Kaylin, que es el aumento. Aprovecho para dar las gracias a Kaylin por la ayuda que me ha dado en todas las clases. Y la clase que viene me va a ayudar a hacerla para el envío al laboratorio de lo que es la técnica. El envío al laboratorio de lo que es la técnica de lo que es envío al laboratorio, que sería el manejo de las impresiones y toma de color, más que nada, ¿no? Y vamos a terminar con lo que es cementación, que se les voy a dar sobre cementación de las nuevas tendencias de cementación que hay sobre las estructuras que estamos utilizando actualmente en la clínica, lo que sería tanto lo que es circonio, estructuras cerámicas y algo de metal también vamos a hablar. También vamos a hablar algo de cementación de cerómeros, de estructuras en resina. Eso sería todo. Bueno, me despido hasta acá. Muchísimas gracias. ¿Ok? Feliz noche a todos y gracias por conectarse. Creo que fuimos 45, 47. Muchísimas gracias a todos. La clase va a quedar grabada, ¿ok? Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.